la circuncisión, pues bueno, aparte de también ser una necesidad de higiene en una buena parte, pero toma un valor también religioso. ¿Eh? Era para el pueblo, era tan importante. Va a ser este tipo de movimiento. En esa alianza que Dios pone, también se sustentan esas leyes y demás, tienen su valor y las va a remitir a ciertos acontecimientos en la historia de Israel para ese valor. Pero no dice, no nos lo da tan historiográficamente como para saber fechas, tiempos o demás, pero sí en el relato que da razón de por qué. ¿Sí? Eh, Adán y Eva no son algo histórico, pero sí es histórico que la gente, el pueblo, caminaba a veces contrario a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Ahí el relato se va creando para explicar lo que está pasando en ellos, la razón de eso. Pero si querer demostrar la historicidad de Adán y Eva, pues insisto, es un lío que nunca vamos a poder hacer y caeríamos en problemas. Pero entender el significado de ese relato nos llevará a comprender más bien algo de la relación con Dios, el pueblo y Dios. ¿Sí? A veces las preguntas que hacen de, a ver, pues si nomás era nada de Eva y sus hijos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Porque supone que se casó y si no había más humanos, ¿de dónde? Digo, es que eso no es lo que importa es entender ese relato de la relación del hombre con Dios y de ese rompimiento con Dios, el pecado, la acción que tenía. ¿No? Bueno, y si nomás eran ellos, entonces de los hijos, ¿qué pasó? ¿Se casaban entre hermanos? ¿O cómo que volvemos a lo mismo? No quieran encontrarle una explicación histórica porque no es por ahí. Es entender el valor del relato en lo que nos quiere transmitir a las formas, a los signos, a las maneras de la época. Ese es el gran tesoro en realidad que podemos obtener, pero pues no le apliquemos las herramientas que no corresponden ahí para poder entender esto, ¿sí? ¿Qué fue primero? ¿El éxodo o la creación? Pues claro que la creación, ¿verdad? Sí, pero el sábado va a ser una práctica que va a ser posterior al éxodo y que va a encontrar su razón en que el pueblo de Israel vivía esclavo y pues tenía que trabajar todos los días. Como esclavos no les daban descanso. Cuando ellos salen de Egipto, van al desierto, entonces entre algunas de las normas posteriores surge la del descanso del sábado, que era obligatorio para todos. Y también, bueno, se guardaba el culto y el descanso. Y una de las razones que tiene es decir, guardarás el sábado. La razón era porque cuando fuiste esclavo, no podías descansar. Ahora eres un hombre libre. Ahora, un signo de esa libertad es el tener descanso, ¿no? El sábado nace de una institución, bueno, es una teoría, es una de las teorías. Nace en esa razón. Pero entonces, cuando el Génesis, si recordamos, escribe mucho después también, con el tiempo de Babilonia. Y en ese relato que se va creando, agregan el hecho de Dios crea en 7 días y el séptimo día descansó. Entonces, además de que se descanse, ¿es por qué? Porque Dios descansó el séptimo día también. Porque Dios es un ser libre. Y el descanso del séptimo día es el signo de la libertad. Pues Dios ante todo es libre, pues. Pero eso ya se pasa después a ser como tan pesado que era como de guardar el sábado, pero en una forma que más bien quedaban atados. Cuando se supone que era un sentido de libertad, se volvió tan estricto que la gente estaba atada al sábado, que no podían trabajar el sábado, no podía, digamos, si había un enfermo, pues no podían curarlo porque es sábado, si había una necesidad fuerte, pues ni modo, te muelas porque es sábado, y que a algunas personas esto se les volvía un tanto injusto. Jesús por eso, cuando él, vemos que en muchos momentos va a llamar la atención, que dice, a ver, ¿qué es lo que se debe hacer para esta persona? ¿Curarlo o dejarlo así? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque Jesús no es que estuviera en contra del sábado, sino que decía él se recuperara el valor de la dignidad de las personas. Pero claro que es la persona primero, es de sanarlo. Y cuando dijo, es que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, que fue lo que ahí cambió la institución, terminaron el hombre a veces sometido a esta institución del sábado, en lugar de ser algo que nació para recordarle su libertad y terminó amarrándolo más, no su sentido original. ¿eh? Es como ese cuento que les he dicho de que el papá que sale de casa y dice al hermano mayor, ay, cuida a tus hermanos, que todos estén bien y que nadie se vaya a salir a la calle solito de demás. Y se empieza a quemar la casa y dice, vamos para afuera. No, mi papá dijo que todos aquí adentro, nadie salga. Pero se está quemando, sí, pero la orden fue, todos se queden aquí. A ver, la orden sí es cierto, es del padre, ¿a razón de qué? De que todos estén bien, que nadie pase peligros. Pero si el peligro está dentro de la casa, dice, desobedeció al papá, bueno, puede decir uno sí, lo desobedeció, pero al final de cuentas, ¿el papá le reprochará esa desobediencia? Claro que no, porque lo que el papá quiere es que sus hijos estén bien. Es el sentido de fondo que importa. ¿Sí?
A veces en lo que es nuestra vivencia de la fe es algo parecido. De repente tomamos las normas y todo, pero no su valor auténtico y hacemos un peso de ellas que pudiéramos estar dejando a los hermanos dentro de la casa incendiada por un mal entender esa norma. ¿Sí? Si entendemos el valor auténtico, entonces salvaríamos a todos. Es lo que pasa y es lo que pasó aquí. Entonces, el mito, aunque quiere dar esa razón, dice, de la relación de los hombres y Dios, aunque uno de los peligros era caer en esas formas que leíamos del sábado y demás, pero que tiene su, o sea, bien entendido, tiene un valor importante. ¿Sí? Que decía la libertad. El hombre es libre, así como Dios también es libre también. Tal vez esto de que Jesús, de Dios, descansó el séptimo sábado, fue tiempo después. ¿Sí? Y fue como para poder dar razón también de por qué ellos guardaban el sábado. Pero, pero bueno, ya estaba la institución, pero se le da fuerza con esta misma historia. ¿Sí? No es histórico como tal, pero sí trata de dar razón de la historia. O sea, la realidad es que ellos viven, las interpretan y tratan de dar razón de ello, de respuesta, tratan de darle valor, como bueno, hasta las generaciones siempre es un querer ubicar dentro de su historia. Es decir, la razón de esto, de bueno, las 10 generaciones, la descendencia, esto que estábamos contemplando está dentro de nuestra historia y lo van reflexionando como un plan y de esa manera le van también dando su valor. Vuelvo a eso entonces, lo importante es, no es histórico, no querramos entenderlo como historia, pero sí en cuanto al valor dentro de la historia del pueblo. Sí hay una base de realidad, pero tenemos que cuidarnos. Sí, es una interpretación de la realidad. Pero esa realidad tal vez no sea tanto como el acontecimiento histórico, como tal vez el acontecimiento de la convivencia de las personas. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en distintas culturas y algunos arqueólogos creen que sí se llegó a dar un gran diluvio dentro de esas tierras en una época. Tal vez no así como que fue, todo el mundo se inundó, pero en ciertas zonas parece que sí, porque en algunos, bueno, veía yo por ahí de algunos, ¿cómo llaman? Vestigios arqueológicos que llegaron a construir grandes canales para precisamente estar como sacando el agua, ¿no? Y dicen, es que sí hubo un acontecimiento así en esas tierras. Ahora, ese acontecimiento que vivieron, tal vez el pueblo de Israel lo vivió, lo reflexiona y entonces nos da un relato en el cual pues ellos, ¿cómo lo entienden en la relación con Dios? Decíamos, ¿por qué y para qué? Y todo esto van buscando y decir, pues al final no nos morimos todos, pero ¿qué? Pues Dios nos da la oportunidad. Pues surge ese relato que conocemos del Arca de Noé. Bueno, eso es una de las teorías también. Y que, bueno, viene avalada por eso dicen de estos estudios arqueológicos que dicen pues, que hubo tal vez esa situación de muchas inundaciones, pues sí, eh, pero pues eso afectó no nada más, digamos, bueno, a distintos pueblos y cada uno lo interpretó a su manera. Los mesopotámicos tienen relatos que hablan también de diluvios y demás, pero tal vez en otro rango, ¿no? Alguna vez decían que, quién sabe, pero hasta aquí en México hay un relato también por ahí de que se inunda toda la zona y que alguien en una lancha iba y que soltó también unos pajaritos y demás. Y, okay, cierto, pero sí, bueno, ya es mucho buscarle, pero, pero sí hay esa relación. Uh-huh. Sí, en algunos acontecimientos, los distintos pueblos que nos mencionan, Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que destruyó a estos pueblos? Algunos dicen, pues tal vez algún cataclismo, tal vez algún meteoro les cayó, o simplemente fueron pueblos que desaparecieron. ¿No? Tal vez, algunos dicen que era una ruta comercial, por eso tal vez había tanto relajo ahí, así como en nuestro tiempo, los lugares que son muy comerciales, híjoles, es lugares de mucho antros y demás. ¿No? Sí, sí, ya sé. Pues esos pueblos eran igual. ¿Qué pasó? Pues, un día cayeron en decadencia, se acabaron. Ellos ven eso, los ven es consecuencia de. Y claro que el relato no lo pasan como que más magnificado. Hay un lío porque algunos pelean que dicen, y yo no estoy muy de acuerdo, pero que por homosexualidad fueron destruidos. En realidad el texto nunca nos dice como claro así eso. Pero hay otra explicación que más bien dice que fue más bien la falta de atención al viajero. Porque son los personajes que primero pasaron con Abraham, ¿no? Y Abraham los trató bien y dijo, para la otra, tu mujer tendrá un hijo. Él recibe recompensa. Llegan a Sodoma y ciertamente los recibe muy bien, pero el pueblo no. Fue más bien esa falta a los viajeros. Decía la ley del desierto que era ahí, ayuda siempre al viajero. ¿No? No haber cumplido eso fue lo que castigo. ¿Quién sabe? Pero el asunto es, tal vez ellos observan una realidad que lo reflexionan y nos dan el relato de una cosa que pudo ser histórica, pero tal vez no tal como lo fue. O la mujer de Lot también, que se volvió bloque de sal. Más bien, ¿qué pasa en ella?
por haberse aferrado al pasado, pierde la posibilidad de salvarse, ¿no? Son relatos que vieron el acontecimiento, lo reflexionaron y nos lo transmiten con esa interpretación. Bueno, ¿cómo nos va relatando esto de las huidas, salidas, movimientos distintos? Las sagas, leyendas, decía, pues, también tratan de dar una razón, a veces de identidad o de lo fundacional, como puede ser ese relato que decíamos de Jacob en su lucha y de donde recibe el nombre de Israel, que después el pueblo lo tendría como de su identidad. ¿Por qué somos Israel? Porque somos los descendientes de Jacob, ¿no? Todo el camino a veces de Abraham, de más, algunas de estas luchas, de los personajes que van a tener, pero que van a dar razón de su identidad. Y como dices, insistimos, tratan de tomar los elementos cotidianos. Algo que, bueno, hay varias explicaciones, por ejemplo, el Éxodo. Hay quienes dicen que las 7 plagas eran por 7 divinidades egipcias y que era más bien la lucha contra las divinidades. También hay una que yo pienso en esa, y bueno, leí alguna vez, y que más bien es, insisto, es como la realidad que es interpretada por las personas. Egipto vive un tiempo de sequía, eso es lo que nos dice. ¿Sí? El nivel del agua baja, pues ellos tenían que tener agua para la construcción de las pirámides y demás. Cuando el nivel del agua baja y que están con todo esto en la construcción, pues el agua que usaban para hacer las piedras, pues, ¿de qué color se pone? Cuando le dice que el agua del Nilo se volvió sangre, más bien era el agua contaminada por estas razones, ¿no? Cuando los ríos bajan y todo, y las ranas y todo, ¿dónde se van? Buscan lo fresquito, ¿no? Fueron a meter a las casas. Entonces la plaga de las ranas pudo ser consecuencia de que entra la sequía y el agua contaminada. ¿Eh? Al no haber agua buena para tomar y todo esto, ¿qué sucede? Pues claro que la higiene, la gente se enferma. Agua estancada, ¿qué surge? Mosquitos, vida paludismo, pues mucho de lo que todas estas plagas que dice son enviadas son realidades que pueden ser consecuencia una de otra, ¿no? Que dicen que les salían llagas, pues hoy no tenía agua ni para bañarse y agua contaminada, pues claro que se da. Sí. Y cuando hay enfermedad y sequía, sed, hambre, ¿quiénes son los primeros afectados? Y los niños. Y los que murieron fueron los primogénitos, dicen, ¿no? Tal vez esas dichosas 7 plagas haya sido una realidad que ellos vivieron como consecuencia del momento, ¿no? Y que, pues si son pocos los víveres, ¿una solución cuál sería? Racionalizarlos. Pero imagínense, tienen un montón de parientes viviendo en la casa y el gasto no alcanza para comer todos, ¿qué hacen? Pues que se vayan las visitas, ¿no? Que se vaya mejor y para que no gasten. Pues Egipto dejó ir a Israel, váyanse. Nos conviene más que se vayan a que sigan aquí con toda esta situación. Entonces, ellos parten. ¿No? Si había sequía, pues claro que en muchos lugares del Mar Rojo y todo, el nivel del agua habría bajado, entonces cruzar sería fácil. ¿No? Y cuando ya pasa la sequía y todo, que ya vuelva a establecerse todo el orden y demás, pues se decide, y la mano de obra que teníamos, pues ya no está. ¿Qué hay que hacer? Pues, pero ya entonces ya subió el nivel del mar y todo, pues ya no pusieron a alcanzarlos tan fácil. ¿No? Entonces, pudiera ser que todo esto hay una consecuencia que puede ser lógica. Pero cuando el pueblo de Israel dice, ¿cómo es que logramos ser libres? Porque pasó todo esto. Dios actuó, de alguna forma otra, todo esto llevó a que nosotros pudiéramos salir. Y ya el relato se va componiendo como lo conocemos actualmente en todo el Éxodo. ¿Sí? Nuestro pensamiento del esclavismo actualmente es muy distinto de la época. A veces les digo, la gente había quienes ofrecían como esclavos y era algo, que hasta había esclavos de primera, segunda y tercera clase, no se crean que era tan como lo vemos ahora, ¿no? Digo, pues, sí, sí. Le digo, tal vez hoy en día decimos que ya no existe la esclavitud. Bueno, pero desde esa idea de los que trabajaban en el campo de algodón ahí, los latigueaban y todo. Pero sí existen formas de esclavitud de otras maneras que no nomás porque no les llamamos así, pero casi son. Pues sí, hasta en los griegos había una esclavitud que era favorable. Tendríamos que revisar mucho porque, insisto, es que la esclavitud que nosotros pensamos no es como era en el pasado. Por ejemplo, en algunas casas nobles había esclavos, que decía yo, de primera clase, gente preparada, estudiada, que vivían mantenidos por una familia pudiente. Entonces ellos estaban al servicio de ellos y todo lo que trabajaban era para ellos. Entonces, a veces los mismos amos preparaban a sus sirvientes para algunos oficios y eran gente útil. Había quienes podían llegar a ser libres después de un cierto tiempo. Había quienes estaban trabajando para pagar una deuda
y había quienes, pues, tal vez, bueno, eran formas distintas, pero que hasta había gente que podía decir, yo quisiera ser esclavo de la familia esta porque ellos los tratan re bien, ¿no? Que había quienes como esclavos eran marcados a hierro, o a quienes les ponían un tatuaje, o a quienes, como no queriendo pues dejar mal a su esclavo, pues nomás le ponía un collar o un anillo, que decía propiedad de la casa tal, ¿no? O sea, es esclavo de tal lugar. Pues claro, si eran, bueno, esclavos ahí que eran por el adorno, los guapetones, guapetonas, pues no los querían afear, no los iban a marcar, les ponían una medalla o algo. Pero bueno, es un lío ahí que habría que ver. En nuestra idea de esclavitud varía mucho, porque tal vez tenemos la esclavitud muy a la idea de esas películas. Y bueno, tendríamos que revisarle ahí también.